Buenos días a todos. Pues es un gusto que me inviten a participar en otras asignaturas, a colaborar un poco. Antes de compartirles la charla y empezar a hablar de la materia, lo que quisiera decirles es algunas cosas. Voy a apagar mi video para que pueda yo tener mejor ancho de banda y no se detenga mi presentación en ningún momento. Así que cuando ustedes quieran preguntar algo, me imagino que Leo puede ver fácilmente quién levanta la mano y pueden hacer la intervención en cualquier momento. Así que la charla está dividida en tres presentaciones. Son un poco largas, así que voy a darle velocidad para poder cumplir con tratar de terminar la temática. Vamos a ver conceptos que quizá algunos nunca han escuchado, así que les invito a tomar café rápidamente, ponerse las pilas y estar atentos porque pues sí va a ser un poco pesado hoy y mañana ver conceptos de una disciplina que por sí sola llevaría un semestre. Verla en una charla es complicado. Así que vamos a tratar de cumplir con esto. Muy bien. Como les platicó un poco Leo, durante mi tiempo dentro de los servicios de la universidad en medicina de pequeñas especies, me tocó hacer diferentes cosas del ámbito profesional. Y una de ellas precisamente fue desarrollar la parte de imagenología. Es muy importante que todos ustedes traten de cubrir la mayoría de los perfiles que tenemos como médicos veterinarios zootecnistas, porque no sabemos en realidad dónde vamos a terminar trabajando o colaborando. Así que mientras mejor capacitación tengan, desarrollo profesional tengan, sepan de diferentes disciplinas, que esa es un poco la intención de estas asignaturas, en donde se les da los principios de diferentes disciplinas y a partir de eso ustedes tienen que desarrollar aún más cada una de ellas. Les va a dar herramientas para poder sentarse y poder desarrollar cualquiera de estas. Muy bien. Dicho esto, vamos a compartir pantalla. ¿Ya se ve la presentación, Leo? ¿Alguien me puede decir si ya se ve la presentación? Sí, ya se ve. Sí, doctor. Perfecto. Vamos a empezar con una parte rapidita nada más para que sepan un poco de dónde salió esta parte de rayos X, esta disciplina de imagenología. Bueno, según la historia, esta energía fue descubierta en noviembre de 1895 por un físico alemán, William Röntgen. Los datos que existen dentro de la historia de la radiología, muchos de los autores o investigadores de historia dicen que esta energía fue descubierta de forma accidental justo cuando el doctor William estaba haciendo ensayos con tubos al alto vacío y con energía de alto voltaje aplicado sobre este tubo y de repente descubre una emisión
de energía que nadie había podido documentar. Aparentemente tenía cerca de este tubo con el que estaban ensayando él y otros físicos un papel que tenía material que fluorescía, y así se dio cuenta de que existía una energía que al hacer contacto con este material provocaba esa emisión de luz, esa emisión de fluorescencia del material. Y todo esto siempre cuando funcionaba precisamente el tubo, cuando le pasaba energía al tubo. Al no saber de qué se trataba, así de simple, aparentemente le pone rayos X. Esta es una imagen que pueden encontrar en internet, en donde son algunas de las primeras imágenes que evocaban los equipos con los que se hacían los estudios de, más que radiología, de fluoroscopía en esa época, en donde los generadores de radiación se ponían delante de los pacientes, y con una pantalla que se ponía detrás nosotros podíamos observar el interior de los cuerpos. Y entonces, a partir de este descubrimiento, a finales del siglo, surgieron rumores sobre las características y los poderes que los rayos X pudieran generar. Esto provocó que muchas personas generaban información falsa, lo que provocó la utilización o la mala utilización de esta radiación, que todavía no se sabía exactamente cómo se generaba y cuáles eran sus características. Lo que sí se sabía era que esta radiación, esta energía, era capaz de atravesar la superficie de los cuerpos, y que con esto se podía evaluar el interior y las estructuras internas de algunos órganos. Y entonces se generaron ferias en donde la gente pagaba por ir a mirar el interior o los huesos de las estructuras de diferente gente, y esto se generaba sin ningún tipo de radioprotección. ¿Por qué? Porque aún no se conocían los efectos nocivos que podrían vertir a partir de utilizar este tipo de energía. Esta es una foto icónica de la historia de la radiología, en donde le pide a su esposa, el doctor, que pusiera la mano sobre precisamente una película enriquecida con hialuro de plata, y a la hora de exponer la mano a la radiación, pudieron obtener una de las primeras imágenes radiográficas en la historia de la radiología. Y bueno, se reconoce un poco esta imagen por el anillo que era característico de la esposa del doctor Röntgen. Como les decía, durante muchos años se practicó el utilizar este tipo de radiación de forma desordenada, sin ningún tipo de seguridad. A partir de eso se generó numerosos efectos secundarios en los operadores de este tipo de equipos, en donde perdieron apéndices, se generaron
algunas tipos de manifestaciones clínicas y se demostró o se empezó a visibilizar los efectos secundarios nocivos que pudiera generar la radiación. También se siguió avanzando en la investigación y empezaron a aparecer algunos medios de contraste que se empezaron a utilizar sobre todo para ver órganos como tubo digestivo, sistema urinario y vasos sanguíneos. Entonces, en 1895 se hace el descubrimiento de los rayos X. En 1896 se descubre la radioactividad y se empieza a caracterizar qué tipo de energía era esta. En 1901 el doctor recibe el premio Nobel de Física por el descubrimiento de los rayos X. Hasta 1905 se publica el primer libro de radiografía de tórax. En 1918 se introduce ya la película radiográfica como tal, porque antes se utilizaba películas que estaban enriquecidas con diferentes tipos de material y que no tenían muy buena definición. En 1920 se crea la primera sociedad de radiógrafos, dando un brinco en la historia. Hasta los 70s se comienza con la TAC, que es la tomografía axial computarizada, que parcialmente se genera de los mismos equipos de radiología y que lo que hace es hacer cortes milimétricos de las diferentes estructuras estudiadas. A finales de los 70s también se generan los primeros equipos de resonancia magnética. Esto es una tecnología diferente. Se hace una imagen a través de campos eléctricos que se generan con el equipo y por medio de un software se interpretan estos campos eléctricos y también se puede ver las imágenes. Y ahora tenemos una forma de radiología que es radiología digital, que se genera a partir de los mismos equipos de radiología, pero los podemos estudiar a través de las pantallas de computadora. Esta nada más es una lámina en donde el primer Día Internacional de Radiología se celebra el 6 de noviembre del 2012 y esto agrupa a varias sociedades en el mundo. Esta es otra lámina en donde pues se pueden encontrar en la parte de historia de radiología, en donde, bueno, se generaban los estudios precisamente de la evaluación de diferentes estructuras y la gente estaba muy asombrada de poder visualizar a través de toda la ropa y a través de la carne justo las estructuras internas, principalmente los huesos. Muy bien, eso fue un poquito nada más para que entiendan un poco cómo se genera el descubrimiento de los rayos X. Dentro de las características físicas que nos van a ayudar para que esta energía, este tipo de energía, la podamos aplicar al área médica, hay algunas que son muy interesantes que tenemos que entender. Los rayos X son un tipo de radiación ionizante. Eso lo vamos a ver en unas láminas más adelante. Quiere decir que tiene la capacidad para modificar la membrana de las células en su parte eléctrica, desplazando electrones
y modificando así la célula. Entonces, los rayos X, que es un tipo de radiación, es una radiación cinética, quiere decir que es una energía en movimiento que se convierte en o se transporta como radiación electromagnética de corta longitud de onda. Si nosotros pensamos en las ondas de radio, cómo se transmiten a través del medio ambiente, entonces entendemos rápidamente a qué se refiere con la radiación electromagnética, cómo se comporta a la hora de que se mueve por un medio. Y la característica de tener corta longitud de onda es precisamente lo que le da a esta radiación, a esta energía, la capacidad de atravesar cuerpos y llegar hasta afuera de este. Los rayos X, como habíamos hablado, se generan precisamente de un tubo al alto vacío, llamado tubo de Crookes, y la radiación se genera a la desaceleración brusca de los electrones cuando son desprendidos de un filamento, de un material en específico, y chocan contra la pista dentro del tubo al alto vacío. Este choque genera la radiación. Para entender un poco cómo es esta radiación que no vemos, nosotros no podemos identificarla como la luz, por ejemplo, la luz del sol, del medio ambiente, podemos ver en qué momento hay justo este tipo de radiación, que también es un tipo de energía hertziana. En el caso de la radiación por rayos X no la podemos ver, pero como para que la podamos entender, espero que todos hayan visto la película de los Cuatro Fantásticos, cuando se genera una nube de radiación que golpea la nave espacial en donde estaban los Cuatro Fantásticos, y esta radiación atraviesa todas las estructuras y atraviesa los cuerpos y produce modificaciones genéticas en los actores. Bueno, pues esto no es muy alejado de la realidad. Esto así es como se comporta la radiación. Puede ser una lluvia de partículas que se desplazan con movimientos electromagnéticos de corta longitud de onda y tienen la capacidad de modificar, de ionizar las células dentro del cuerpo. Y entonces la clasificación, según su frecuencia, todas estas son denominadas hertzianas por la manera como se transmiten a través del medio ambiente. La luz infrarroja, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma que le dieron sus poderes a Hulk, ¿no? Todos estos son clasificados como hertzianas o energía que se desplaza de la misma manera en el medio ambiente. Entonces, dentro de las propiedades
que deberíamos de conocer y entender perfectamente de la radiología es precisamente el poder de penetrar o atravesar cuerpos. Claro, el que puedan atravesar los cuerpos dependerá de algunas cosas que necesitamos nosotros entender para que podamos utilizarlo de manera adecuada cuando estamos haciendo estudios de radiología. ¿De qué va a depender? De la energía que nosotros le proveamos a ese tubo al alto vacío y le vamos a denominar kilovoltaje. Cuando nosotros queremos llegar a un lugar y estamos transitando con nuestro vehículo y queremos llegar más rápido, lo que hacemos es le damos más aceleración a nuestro vehículo. Apretamos precisamente el acelerador y esto genera que dentro del motor se dispense más gasolina, se dispense más energía precisamente, y esto genera que el motor vaya más rápido. Pues esto es algo similar. Si nosotros le damos más kilovoltaje a ese generador de radiación, entonces la energía que nosotros hemos proveído va a generar mayor penetración de esos rayos X hacia los cuerpos en los que incida. Esto también va a estar influenciado por la densidad del cuerpo, que querrá decir que no es lo mismo hacer una radiografía en un Chihuahua que hacer una radiografía en un San Bernardo. La densidad del cuerpo es diferente. Y también contemplar el número atómico de la estructura que se está radiando. El número atómico también influencia en dejar pasar o no la radiación. Entonces, el utilizar los rayos X significa utilizar mucha energía. 1 kilovoltio más o menos equivale a 1000 voltios de energía. Muy importante de entender, cuando nosotros estamos utilizando radiación, hay que entender que una parte de esa radiación precisamente es absorbida por el mismo cuerpo. Es integrada y mantenida dentro del mismo cuerpo. Otra parte es dispersada, choca con las estructuras a nivel celular del cuerpo y es desviada hacia los lados. Esto es importante porque si nosotros pensamos cuando hemos ido a que nos tomen